¿Cuántas esposas habrá tenido este hombre? Cuando se le antojaba a una mujer, nada podía pararlo. Pero con Juanita no hubo caso. Era una chica que conoció en Chihuahua. De movida, ella puso condiciones. Sin matrimonio mediante, ni hablar de acostarse juntos. Así que a la semana se casaron. Pero luego de la ceremonia, Villa arrancó el acta de casamiento y se la llevó de recuerdo. Sus noviazgos siempre fueron fulminantes. A Guadalupe Cos se la ganó jugando a los naipes y mandó despertar al obispo para que los casara esa misma noche. Otras mujeres de Villa han quedado en el misterio. Son sus esposas secretas. Villa nunca pasa 2 noches seguidas en la misma cama. Tiene tantas amantes como escondites, en lugares impensables. Junto a la casa de alguna puede haber un tesoro enterrado. Cada tanto alguien llega y lo traslada de sitio. Son los fondos del ejército insurgente. Algunos deben seguir ahí todavía. Aún circulan leyendas sobre los entierros perdidos de Pancho Villa. Con sus esposas tiene buen trato, aunque puede empezar a los gritos porque dejan la luz encendida. ¿Ignoran que sus enemigos hacen cola para matarlo? No hay mejor blanco que un hombre a contraluz. Villa vive en alerta, pero sus mujeres lo vigilan a él. La de Chihuahua lo deja en cuanto Pancho le cae a la casa con una novia. Pero su peor matrimonio es con Juanita. La cuñada y la suegra le vacían la cuenta del banco y Villa las mete presas. Luego intercepta una carta de su mujer que lo acusa de bandolero y confiesa que está con él por necesidad. Villa lo obliga a leerla en público y la echa del hogar. Como a tantos caudillos exitosos, las mujeres lo asedian. No es un galán de cine, ni mucho menos. Pero ¿cómo es Villa en verdad? Las fotos no le hacen justicia. Además, cada uno lo ve a su modo. Mitad indio, mitad bestia, dice alguien. Para el sargento Mendoza, su jefe es petizo y panzón. Otro soldado, en cambio, lo ve alto y güero. Güero significa rubio. Pero todos coinciden en algo. Sus ojos tienen el filo de un puñal peligroso. Los trenes del ejército insurgente atraviesan el desierto entre humaredas y bocinazos. Villa puede juntar 100 trenes para una operación. Primero va una máquina exploradora, luego el tren que arregla las vías, y a continuación los trenes con los caballos, el carguero de los víveres y los vagones del tren hospital. Después viene la artillería y por último los trenes con tropas. Cada tanto se ve un convoy con harina para distribuir a la gente. Hay un tren para los aviones y nunca falta una orquesta que pase tocando la cucaracha. La Fuerza Aérea de Villa es un dolor de cabeza. Los mexicanos tienen terror a volar y sus pilotos son gringos. Cuando se quedan sin bombas, tiran bolsas de lona con explosivos. Hay muchos pilotos muertos y aparatos destrozados que se deben sustituir con aviones
traídos de contrabando. Aunque no le han servido de mucho, Villa está orgulloso de su escuadrilla, que transporta en un tren exclusivo con taller mecánico y todo. Ahora, junto a las vías, la tropa baila sin freno. Una orquesta toca en el techo del tren de la dinamita, que lleva 5 millones de balas. La paloma es el tema preferido. Cada tanto suena la cucaracha. Y también Adelita, nuevo himno de la Revolución Mexicana. En las pausas de la orquesta se oye el estruendo lejano del cañoneo. De todos los danzarines, Villa es el más entusiasta. Nunca se pierde una fiesta. Hace poco, cuando el ejército hizo alto en Camargo, apadrinó la boda de uno de sus compadres. Esa noche bailó hasta la salida del sol. Villa no fuma ni bebe, pero es un maniático de la danza. En cambio, el alcohol lo pone nostálgico. Basta una cerveza para que se largue a llorar. También suele echarse una lágrima con las películas tristes. Le gusta el cine que pega en el corazón, pero no soporta las comedias tontas. El sentimentalismo de Villa se ha vuelto célebre. Un día estuvieron a punto de fusilarlo. Al verse en el paredón, le brotó la lloradera. Pero su llanto no era de miedo, sino de tristeza y asombro. Los propios insurgentes lo habían condenado a muerte. En eso un jefe llegó a la carrera y lo salvó por un pelo. Los villistas han quebrado la costumbre mexicana de combatir pegados al tren. Ahora los jinetes abandonan los rieles y se lanzan a devastadoras incursiones nocturnas. Los infantes los despiden con una ovación. No los maten a todos, dejen uno para nosotros. Para los cineastas que acompañan a los insurgentes, esto es una pesadilla. La Revolución Mexicana destroza los nervios de cualquiera. El equipo suele apostarse en las afueras de algún caserío. Los jinetes llegan a todo galope, con las riendas entre los dientes y un revólver en cada mano. Detrás viene la infantería a los gritos, con carabinas y bombas de mano. Los camarógrafos entran en pánico. No hay modo de filmar así. Cuando retorna la paz, Villa procura calmarlos. Las balas más peligrosas, explica, son las que no se escuchan. Pero los productores de la película no hacen más que quejarse. Quieren más escenas de acción. En el material que les llega a Nueva York hay demasiados coroneles posando, pero de la guerra se ve poco y nada. Sin embargo, los combates son cada vez más feroces. Es difícil sobrevivir a tamañas carnicerías. A un hombre lo balean y queda aislado del resto, entre cadáveres y animales caídos. Abre con el cuchillo la panza de su caballo y se mete adentro a pasar la noche, hasta que vienen a rescatarlo. Con el tiempo, las victorias de Villa se alternan con estruendosas derrotas. Su ejército se reduce a una extenuada guerrilla que deambula por la sierra en caballadas enfermas. Pancho alienta a sus hombres, recordándoles el dinero enterrado que podrá financiar la resistencia. Son momentos de traiciones y abandonos. Los cabecillas revolucionarios se aman, se enemistan, se reconcilian y se asesinan. Esta guerra tiene 500 generales en armas, que por encima de todo aman su propio pellejo.
Luego intervienen los gringos. Los insurgentes se quedan sin armas, ni municiones, ni carbón para sus trenes. En cambio, los federales reciben gratis hasta la luz de los reflectores. Cuando un pueblo fronterizo sufre un ataque de villa, los gringos pasan un cable, los reflectores se encienden y los insurgentes caen barridos por la metralla. La hora final se aproxima. Finalmente Villa se rinde y manda a su familia a Buenos Aires, pero los norteamericanos la interceptan en Cuba. La revolución ha durado 10 años y deja millones de muertos. Villa se refugia en su finca. Lleva una vida tranquila. Siempre que puede, procura mejorar su escritura. Llega temprano a la escuela y se sienta con sus hijos a tomar la clase. De paso, visita a una de sus mujeres. Son las 8 de la mañana en Chihuahua. Es un día luminoso. En la frontera ya se ven mexicanos que se dirigen a Texas por la aduana del Paso. En un pueblo del sur del estado aparece Pancho Villa. Ha pasado la noche con Manuela, la madre de su hijo Trinidad. Desayuna y sale a la calle. Sus custodios lo esperan a bordo del auto. Villa se sienta atrás. Le suplican que no salga. Tienen malos presentimientos. Villa los tranquiliza y arrancan. A las 2 cuadras lo matan. Un puñado de sicarios lo acribillan a balazos. La gente tranca las puertas y la calle queda en silencio. Los sicarios parten como si nada, luego de haber pasado un día completo emboscados en una casa. La noticia petrifica a los mexicanos. La revolución ya está descabezada. Hace poco fue asesinado el general Emiliano Zapata, el más íntegro de los comandantes rebeldes. El hombre que jamás abandonó a sus campesinos ni traicionó a los indígenas. Ahora el pueblo se inunda de periodistas. Ninguna de las viudas de Villa asiste a los funerales. Solo está Manuela Casas, su amor de la última noche. Medio país lo llora, pero la gente del velatorio reza en silencio. Un viejo se acerca a Manuela y le murmura al oído: ¿Y ahora, comadre, qué va a ser de nosotros?